Hola amigas y amigos del Portal del Villegas. Espero que estén disfrutando esta especie de mini vacaciones de invierno para el mundo adulto también. Eh, y voy a entrar a no muchos temas, no pasan muchas cosas en un día festivo. Y tal vez una de las cosas que ha sucedido que puede tener, tiene muchos ángulos, un tema que ya hemos tratado acá, y es el relativo a los proyectos para bajar las horas laborales. Primero partió Camila Vallejo y su partido proponiendo una ley para bajar la jornada semanal a 40 horas. Tras cartón, el gobierno presentó un proyecto que habla de 41 horas, pero agregando un montón de otras cosas, flexibilización en todos los sentidos, que es una meta ya preexistente de este gobierno y que no ha encontrado mucha agua en la piscina. La novedad es que algunos diputados de la UDI rechazaron ambos proyectos en primera instancia, rechazaron, todavía no se están votando, pero rechazaron la idea de aprobar cualquiera de los dos proyectos. Después los diputados se anduvieron abonando un poco con la postura del gobierno, pero el tema que está en el centro de gravedad de todo esto es qué pasa con la actividad productiva, según los tipos de actividad productiva, qué pasa con las pegas, con la cesantía, qué pasa con los salarios, qué ocurre con los costos de las empresas. Es muy complicado, o sea, verdaderamente no es cosa de hacérsele amoroso diciendo que vamos a bajar las horas a 40 horas o a 41. Eso es bastante irresponsable. El resultado de esta vieja costumbre política que ahora se ha exacerbado, porque cada vez menos raciocinio parece, de decir lo que está esperando la galería para ganarse sus votos o para fastidiar al gobierno, o las dos cosas. Todo depende de cuál es el ámbito laboral. Hay algunas cosas que uno no las puede apagar o prender como hacia voluntad, como es un alto horno, por ejemplo. Cómo se organizarían los turnos para mantener funcionando los altos hornos. No es fácil. ¿Qué pasa con las actividades que dependen de un ritmo que lo da la máquina misma? O sea, la línea productiva. Por ejemplo, el caso extremo y típico de eso sería lo que ustedes veían en documentales de las industrias de hace unos 10, 20 o 30 años, la línea donde van pasando las mercancías y hay un especialista que uno aprieta una tuerca, el otro pone una cosa. Por ejemplo, como se producían los automóviles. Obviamente que ahí los ritmos los imponía la línea, la wincha sin fin donde venían los artículos. No era cosa de cambiar eso así como así, o de cambiar los turnos de trabajo que atienden esas máquinas. Después tenemos las situaciones que se dan en el mundo de las oficinas, que es muy diferente. Ahí el ritmo lo pone el trabajador. Pueden haber ciertas normas generales, pero básicamente el ritmo de cada momento lo pone el trabajador que está en el escritorio. Es complicado. Luego tenemos el factor de provecho. ¿Cuánto aprovechamiento le saca su tiempo el trabajador? O la productividad. Ese es el índice que se mide, donde estamos muy bajos. ¿Y qué determina la productividad? Un montón de factores también. No es simple. Lo determina el nivel salarial parcialmente, pero en un grado importante. Lo determinan las costumbres, la cultura dentro de la cual se criaron las personas que eventualmente llegaron como adultos a trabajar. La cultura particular de la empresa donde están enquistadas esas personas. Montones de cosas. En Chile tenemos una mala productividad porque la cultura general dentro de la cual está inserta Chile, la cultura latinoamericana, no es precisamente una que fomente la productividad. No están ahí los factores de disciplina, el factor de hacer el trabajo bien hecho. Todas esas cosas están bastante ausentes. En la cultura latina impera más bien
una tendencia al relajo, al let it be, a chutear el tarro para adelante, por razones a su vez que tienen un sustrato histórico, no son porque sí, no es un tema racial, es un tema cultural de largo aliento. Y dentro de eso Chile a su vez tiene determinadas condiciones particulares en virtud de las cuales no somos muy productivos. Si cualquiera de ustedes, si trabaja en una oficina, lo sabe. Todo parte con el horario de llegada, después lo que se demoran realmente los empleados en empezar a trabajar, las vueltas que se dan, que el cafecito, que el segundo desayuno, que prender la estufita debajo del escritorio. Se dan 20.000 vueltas, uno llega a la oficina y ve las sillas con el vestón colgado y nada más, o la cartera. Hay una cultura de desprolijidad, de hacer las cosas al lote. Uno lo observa, por ejemplo, en la atención promedio en las tiendas en Chile, la poca voluntad de los empleados, el trato no muy agradable. De repente uno llega a una tienda y ve a 3, 4 empleados conversando y no dan pelota. Eso a su vez está conectado a los ingresos. Muchas veces los ingresos no van en proporción al esfuerzo. O sea, si uno hace mucho esfuerzo, hace poco esfuerzo, gana lo mismo. Obviamente que ahí es casi irracional ganar lo mismo haciendo el mínimo esfuerzo y no el máximo. Hay muchos factores que generan que nuestra productividad sea baja. Y eso no pasa necesariamente por la cantidad de horas. No porque hayan 7 horas o lo que sea a la semana, en vez de 8, o lo que sea. Significa entonces que la productividad va a bajar en proporción a esa hora de menos o de más. Porque hay muchos espacios. Cuando las cosas se hacen a medias, hay mucho espacio para llenar, por definición. Y al llenar ese espacio es probable que se termine produciendo más que la hilera de estos espacios medios vacíos, ni siquiera a medio llenar, sino que menos de medio llenar. Una cuestión elemental, de matemática. Entonces, por otro lado tenemos el caso de las pymes. A mí me han llegado mails de propietarios de pymes donde me explican los detalles de cómo se produce dentro de la pyme, cómo tienen que sacarle partido a una máquina que les costó muchísimo, porque estamos hablando de pequeñas empresas, comprarla. ¿Qué pasaría si los trabajadores salen antes? ¿Cómo lo reemplazan? ¿Cómo cubren esas horas de menos? Otro trabajador que hay que contratar, que hay que adiestrar. Es complicado para las pymes. Por eso que en general la idea de algunos sectores, generalmente sectores del gobierno, de que estas cosas deben hacerse con gradualidad, tiene sentido en primera instancia. No puede llegar y llevar el país en esta materia y decir, ahora se trabaja tantas horas menos, sin calcular nada. O aduciendo, como hizo Camila Vallejo, unos argumentos así difusos sobre la calidad de vida. Perdónenme, pero ese es el tipo de pensamiento que uno encuentra cada rato en esos sectores, un pensamiento que no tiene asidero en la matemática de las cosas, en el detalle, en cómo funcionan en la realidad, sino que descansan en la estratosfera del palabrerío, la calidad de vida. ¿Qué es eso? Yo me atrevería a decir que el primer elemento que sostiene la calidad de vida es que haya pega, y haya ingresos, y haya producción. Si no, no hay ninguna calidad de vida que distribuir o que disfrutar. Entonces este es un tema complicado que pasa por la política, porque a los políticos les encanta hacer favores gratuitos para ellos, no para el país, pero para ellos sí van a seguir cobrando sus dietas las llaman todavía, qué descaro. Llegan y tiran porque se ganan votos, pues, se cae simpático, miren qué amoroso. El candidato fulano de tal propone que trabajemos menos. Qué buena onda, qué buen tipo, cómo nos comprende. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Porque resulta que si se quiere mejorar la calidad de vida de los trabajadores, yo creo que lo primero es darles la oportunidad de contratarse de todas las maneras posibles, o sea, darle flexibilidad y no caer en el mecanismo actual donde el trabajador simplemente al firmar el contrato tiene que trabajar determinados días, determinadas horas, y si falla, lo pueden echar. Flexibilidad significa que yo quiero trabajar en la tarde, yo solamente puedo hacerlo en la mañana,
me gustaría trabajar de lunes a jueves, pero de vez en cuando voy a trabajar también el domingo. No sé, lo que usted quiera. Eso sería el primer beneficio. Pero la oposición se opone a eso. No les gusta. Se olfatean de que eso podría debilitar los sindicatos, que son uno de sus brazos armados, desde el punto de vista político gremial, los sindicatos. Ellos quisieran mantener un tipo de mundo industrial y gremial como el del 1940. Ojalá. Los obreros del hierro, del salitre y del carbón, toda esa epopeya, esa épica, que con un cierto tufo a Unión Soviética, ¿no es cierto? Los tipos con el martillo y la hoz, con un overol, los trabajadores bien musculosos. Toda esa imaginaría victoriana, les gustaría sostenerla, mantenerla o volver a ella. Y esto es mucho más complicado. Además, las maneras de trabajar hoy en día, hay muchas personas que trabajan a control remoto, desde su casa, desde otros lados. Hay muchas cosas que se hacen con un computador. En fin, hay muchos trabajos que requieren menos una cuestión de rutinas multiplicada por un número de horas que una cuestión de talentos personales. Estamos entrando en un mundo muy complicado, laboral, por los cambios tecnológicos y otros más. Y esto no se puede resolver simplemente discutiendo sobre el número de horas a la semana. Eso es francamente una discusión que a mí me da vergüenza ajena. Me gustaría que no se enterara en ninguna parte del mundo la clase de discusiones que tienen aquí los congresales, nada menos, del país. Nada más que palabrería, cero entendimiento de cómo funciona la producción ahora en los distintos estamentos. Hay gente que todavía no se ha enterado que existen muchos distintos tipos de trabajo con distintos tipos de exigencias. O si lo supieron alguna vez se les olvidó. Y siguen viendo el mundo laboral como uno constituido por un lado los agricultores, los campesinos. Ahí emergen una serie de imágenes también media izquierdosas, así. Ahí emergen una serie de elementos, por así decirlo, del mundo imaginario de la izquierda. El campesino, los recios campesinos. Después están los obreros del hierro, el salitre y el carbón, fábricas con unas chimeneas humeantes. Luego están los profesionales, que ya estamos entrando en un área sospechosa, los pequeños burgueses, estos tipos ahí, los profesionales. Luego están los plutócratas, los dueños, los expropiadores, los explotadores. Esa es más o menos la visión de muchos sobre el mundo laboral, el mundo del trabajo, el mundo de la producción. No es así. Hace mucho que dejó de ser así. Vayan ustedes al campo a ver si van a encontrar el tipo de imagen que uno ve todavía en las películas. De unos tipos que están ahí de sol a sol agachados, sembrando, cosechando. Es muy distinto todo ahora. Los trabajadores así llegan en moto. Los ingresos que tienen no se comparan con los que tenían cuando yo los conocí en un fondo asociado con mi padre, digamos. Es otro planeta, es otra situación. Los propios trabajadores agrícolas, que uno pensaría que son los más cercanos y asociados a las viejas rutinas laborales por el hecho de los ritmos que impone la naturaleza, es muy diferente. Las explotaciones agrícolas ahora son muy diferentes, no tienen nada que ver con las haciendas patronales que todavía existían hasta antes de la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva o de Salvador Allende. Es muy diferente. Pero en fin, es una discusión que, como tantas otras discusiones que se celebran, aunque no hay nada que celebrar en el Congreso, carece de profundidad analítica, es superficial, es populachera, es populista. 40 horas, 41 horas. Y como si eso fuera todo, como si ahí estuviera el secreto de todo. Antes de continuar, amigos, mi ejercicio diario, este estupendo detergente para la ropa, que viene, cuando usted lo compra por primera vez, así, en un tanque de 10 litros que le va a durar muchísimo, y cuando se le está terminando, usted llama al Lavoclub y se lo vienen a rellenar, de forma que usted se ahorra muchas cosas, y desde luego le ahorra a la naturaleza un montón de plástico, porque esto va a estar con usted toda la vida. El detergente es muy bueno, es biodegradable, o sea, se descompone rápidamente y no produce daño al medio ambiente, al agua y finalmente al océano, donde van a dar las aguas, ¿no? Es biodegradable. Está disponible ahora en Osorno también para las personas que ven este programa allá. Ustedes lo encargan al mismo teléfono que aparece a mi izquierda, pero le advierten a la persona que está recibiendo su orden de que ustedes son de Osorno para que la dirección que den
esté claro que es una calle de Osorno y la gente de la O Club instruya a sus distribuidores en Osorno para que les vayan a dejar el producto. En Osorno ya, en Arica muy pronto. Todo biodegradable, gran ahorro de tiempo y de dinero, en fin, un producto excelente. Ayer les leí el mail, y no una inversión mía, un mail real, de una persona que se puso, me hizo caso, me creyó, puso su vivienda que estaba tratando de venderla hace un año, sin ningún resultado, con corredores convencionales, se puso en manos de Hey y se la vendieron en un mes. Eso es un ejemplo que cuando yo les digo algo es cierto. Este gallo, Hey, es muy rápido, porque ¿habían conocido ustedes un corredor que llegara a decirles cómo reordenar su casa y qué cosas pintar o qué arreglar para realmente encantar a los visitantes? No, eso no existe. Normalmente el corredor es un tipo que manda a alguien, un empleado, un sushi en la oficina, a que abra la puerta para mostrarles la casa o el departamento y nada más. Eso es todo. Por eso que las ventas son lentas. Hey sabe vender rápido, sabe arrendar muy bien a quien vale la pena arrendarle y sabe administrar arriendo. Les recomiendo además que entren al Instagram, que ustedes están viendo la dirección aquí a mi izquierda, porque ahí hay unas cosas muy bonitas, muy simpáticas que tiene en venta, porque por supuesto un corredor no solo vende lo suyo, sino que le vende a usted, a los que quieran comprar vivienda. Les recuerdo también a los empresarios que ustedes pueden finalmente dedicarse 100% a su actividad empresarial sin tener que preocuparse y perder tiempo con la parte administrativa, que es donde se producen casi todos los problemas. Porque se atrasó alguien, porque el contador falló, porque no sé qué, que un papel, que esto, que el otro. Póngase en manos de Controller, una empresa que nació, se organizó y está funcionando para apoyar a otras empresas haciéndose cargo, asesorándolo, en el grado que usted quiera de intensidad, sus funciones administrativas. Controller la fundaron varios contadores auditores del más alto nivel que habían trabajado 20 años en grandes empresas chilenas y extranjeras, que tienen el software más adelantado del mundo para este tipo de gestión y que le cambian completamente el cuadro de su empresa. No patee más el tarro. Usted sabe que tiene problemas en ese sector, llame a Controller, hable con ellos, cuéntele de su firma, cuéntele de sus problemas y le va a cambiar todo. Esto es igual que el caso de Hey, créanme que funciona. Y el ajedrez, estimados amigos, cambia la vida de las personas, cambia la vida de los niños, o más bien dicho, enriela la vida de los niños, porque todavía no tienen mucho que cambiar, pero qué fácil seguir el sendero de la mediocridad, del tonteo, del payaseo con otros cabritos mediocres, que vamos a tomar una cerveza, que esto, que el otro, que pasémosla bien, y a los 18, 19, 20 años, cuando si llegan a la universidad, ya son mediocres sin remedio, incapaces de hacer esfuerzo, todo lo encuentran insoportable, viven en el hastío, etcétera, porque no tienen disciplina mental, por esa simple razón. El ajedrez produce, genera, desarrolla y mantiene disciplinas mentales, capacidad de concentración, capacidad de análisis y esa satisfacción interior impagable que es resolver problemas. Bien. ¿Quién no sabe? ¿Quién no ha sentido eso? Regálale a su chico o al chico de un amigo esta caja que trae las piezas, el tablero, un libro para los niños que no sepan nada, para que aprendan a mover las piezas y todas esas cosas, y un documento con un código para que este sitio, que es donde usted va a comprar la caja, espacioajedrez.com, se abra completamente como una flor que madura y tenga usted entrada a todos los servicios que ofrece el dueño de este sitio, que creó este sitio, el maestro internacional Pablo Tolosa. Cursos de ajedrez de las distintas etapas del juego, las aperturas, los finales, el medio juego, esto, lo otro, entrevistas a maestros, partidas analizadas, movida a movida, montones de cosas, y cada vez tiene más servicios. Y una cosa adicional. La promoción que les estaba contando, que terminaba el 11, no termina el 11, se va a prolongar
por mucho tiempo más, usted va a recibir por mail 2 licencias más. Usted compra esta caja, viene la licencia en un papel, pero va a recibir por mail 2 licencias más para que usted también pueda entrar en este mundo. A mí me iniciaron en el ajedrez exactamente a los 12 años, o sea, ya un poco tarde en realidad. Pero por Dios que me ha servido, a pesar de que soy un pésimo jugador. Pésimo. Pero no importa. ¿Cuántas horas me ha dado placer? Incluso perdiendo contra mis programas que son infinitamente más fuertes que yo. El gusto de repente achuntarle a cosas, de estar con la mente funcionando. Me ha mantenido, a pesar de mi avanzadísima edad, más o menos vigente, supongo yo, hasta donde se pueda. El ajedrez es muy bueno para los niños y también es bueno para las personas mayores, es bueno para todo el mundo. Pero si usted quiere hacer un bien que va más allá de su satisfacción personal, piensa en sus niños o en sus nietos y regáleles esta caja. Todo esto, más las licencias, más todo eso, le sale algo así como 25 lucas, ni más ni menos. Yo creo que es un precio súper aceptable, súper atractivo. Y continúo con los temas. Ustedes recordarán que ayer hablamos un poco, lo poco que se puede hablar en un programa de esta duración, sobre cómo se está instaurando, comenzando a instaurar o desarrollando con iniciativas dispersas todavía, muchas de ellas distorsionadas, un nuevo orden mundial. Eso es inevitable. Y tiene montón, es como una ira de muchas cabezas. Algunas de esas cabezas parecen no tener ninguna relación unas con otras, pero tienen. Fíjense que aquí les encuentro un temita más que puede tener relación con esto, de que hay fuerzas políticas, económicas, grupales, etcétera, que están por aquí y por allá empujando para regular y más cosas, bajo el entendido de que de otra forma el orden mundial, o más bien dicho la humanidad, los que vivimos en este planeta, no vamos a poder seguir sosteniendo el tipo de vida que tenemos y va a haber un colapso, una crisis mayúscula. Es el tema de la carne. Miren ustedes, qué cosa que parece tan doméstica y lejana. Pero se está generando un movimiento en distintas partes con cada vez más fuerza para eliminar o limitar o acotar el uso, o sea, el consumo de carne de animal, vacuno. ¿Por qué? ¿Por un tema de salud? ¿Para que usted no hayan tantos problemas de salud? No, por un tema climático. Se supone que la crianza de vacunos es un factor importante en la producción de gases de invernadero, el metano específicamente. Los peditos de las vacas, para decirlo en otras palabras. Ustedes saben que ese gas, producido por toda sustancia, por toda criatura viviente, mamíferos por lo menos, tiene uno de los componentes, es el metano. Y las vacas producen cantidades estratosféricas de metano. Ese es un factor. Hay otros más que tienen que ver con con la creación de espacios pastizales, que eso supone talar árboles, que son grandes capturadores de CO2, y dejar pasto que captura mucho menos. En fin, hay un montón de factores. Pero aquí lo que quiero hacerles resaltar es que ya hasta en esta materia empiezan a surgir presiones para regularnos hasta lo que comemos, lo que nos gusta comer. En Alemania tiene un apoyo de más del 50% de la población la idea de poner unos impuestos salvajes a la carne para disminuir su consumo y por lo tanto para llevar a la disminución de la masa del ganado vacuno. Algunos alegan que es para mejorar la calidad de vida de los vacunos, lo cual es una estupidez porque el día que decrezca, si realmente decrece el consumo de carne, lo que se va a pasar es que van a matar a las vacas, las van a extinguir, las van a exterminar. Obvio, ¿no? ¿Para qué tener una vaca? Van a decir los ganaderos que no la puedo vender eventualmente. Así que esto me recuerda ese chiste de Fontana Rosa en que se veía un pavo aterrorizado diciéndole a otro pavo: mijita, mi abuelo que viene una tragedia, escuché cantar Noche de Paz, Noche de Amor. Porque, bueno, las vacas van a empezar a cantar pronto una cosa como esa. Pero he recibido muchos más comentarios sobre el tema del orden mundial, muchos comentarios relativos especialmente al funcionamiento de la economía, porque es un tema que toqué también, la economía capitalista. Una persona que me hizo un análisis muy detallado, muy bueno, me decía que hace muchos años ya, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo algunos acuerdos económicos en una reunión famosa,
que el mundo está viviendo de una moneda de fiat, que llamas, moneda fiat, o sea, moneda creada por voluntad, que no tiene un valor intrínseco, o sea, papel moneda en su momento, ahora son simplemente cantidades imaginarias a través del computador. Y aparentemente esa persona, no estoy seguro, piensa que, y muchos otros, que la base realmente sólida de la economía es el oro, que es un... Pero yo no lo tengo muy claro eso. El oro es escaso, pero ¿en qué consiste su valor para la economía? Salvo el valor que nosotros le demos por una cuestión de consumo, el oro es muy bueno, por ejemplo, como conductor, mejor que el cobre, pero es muy escaso para servir masivamente, ¿no es cierto? Si fuera así, no sería lo que es el metal tan preciado por su escasez. El tema central de la economía capitalista, y yo diría de cualquier economía en este momento, o en cualquier momento, salvo en las sociedades más primitivas donde la economía consiste en producir exactamente lo que uno necesita para comer y nada más, y son unidades independientes que no tienen intercambio, o sea, la economía es una suma de economías domésticas en el fondo. Lo esencial de la economía es que esté funcionando, que funcione, que haya intercambio. Y si para eso es necesario meter moneda falsa, por así decirlo, moneda por fiat, bueno, eso es lo que se ha estado haciendo, porque de otra forma, si quisiéramos volver al patrón oro, suponiendo que el oro per se, por una razón mágica, es lo que realmente sostiene la economía tendría que disminuir unas 100 veces de tamaño, más o menos. Simplemente, cuando se abandonó el oro, el patrón oro, es porque simplemente ya no era lo que se requería para el funcionamiento de la economía mundial, que ya se estaba perfilando por lo menos ya a finales del siglo XIX. El papel moneda no es simplemente una invención gratuita o maligna de alguien, sino que fue una necesidad del sistema. El sistema necesita, para existir y funcionar, tal como los tiburones necesitan estar todo el tiempo nadando para no ahogarse, o un avión necesita estar avanzando para no caer. La economía es movimiento, y el dinero es simplemente un acicate para ese movimiento, un medio para que ese movimiento se sostenga. Pero en fin, el tema es súper complejo. ¿Qué clase de economía vamos a tener en el futuro? Lo que le pena a la humanidad en este momento, fíjese usted las paradojas, no es lo que le ha penado prácticamente en el 99% del tiempo que el ser humano existe sobre esta tierra, que ha sido la escasez, manifestándose en hambruna, sequías que liquidan la cosecha. No, ahora el problema es la abundancia, la sobreproducción que nace de más y más agentes económicos capaces de producir lo mismo y en cantidades inmensas. Ustedes lo ven con cualquier producto que ustedes tomen. Primero los autos los fabricaban solo en Estados Unidos y en Europa, y en algunos países de Europa. Ahora cualquier país puede fabricar automóviles si quiere. Es cuestión, las instalaciones, las tecnologías son un commodity, no son un secreto industrial. Son algo superado ya en cierto sentido. Lo mismo con cualquier producto y se producen cantidades fabulosas. Y por consiguiente, el fundamento mismo de la actividad económica de todos los tiempos, incluyendo el capitalismo, que es la escasez, se está desplomando, lo cual está generando nuevos paradigmas económicos que se manifiestan por ahora como una sombra todavía lejana. En la Internet, donde una inmensa cantidad de productos son gratuitos porque no hay manera de venderlos. Es muy difícil. Todavía hay comercio, por supuesto, en Internet, empresas que producen software que usted tiene que comprarlo. Pero usted no está obligado a comprarlo. Procesadores de texto. ¿Para qué le doy la lista de los procesadores de texto? Y no solo eso, sino que suite de oficina completas, tan buena o tan completa o casi tan completas como Microsoft, como la de Microsoft, gratis. A mí que me gusta el ajedrez, ya no necesito comprar nada. En los primeros tiempos, cuando emergieron estos productos, los programas de ajedrez para PC, uno tenía que comprarlo y llegaban en un disquete. Era todo un cuento. Y eran caros. Ahora usted tiene disponible para bajar miles de engines de ajedrez
mucho más poderoso que esos comerciales de los años 80-90 y gratis. Y podría seguir multiplicando. Cuando hay excesiva abundancia, cuando la abundancia es la norma, cuando la tecnología permite producirlo todo en cantidades casi limitadas, salvo algunos productos que tienen límites puestos por la naturaleza, por supuesto, ¿cómo se hace el intercambio? ¿Cómo se lleva a cabo esa cosa básica de toda economía que es el intercambio? Y ese es el movimiento. Intercambio de trabajo por salario, intercambio de un producto por otro, a través de la mediación del dinero. ¿Cómo sacar profit de todo eso? Si el capitalismo va a llegar a alguna crisis, no va a ser porque no puede funcionar, sino porque funciona demasiado bien. Y funciona demasiado bien porque ha desatado las tecnologías a un nivel impresionante. Lo decía Carlos Marx. Decía, nunca dijo el capitalismo es malo, es moralmente malo. Él lo veía como una etapa necesaria para crear, como de hecho ha ocurrido, la capacidad tecnológica que va a permitir superar la economía del intercambio basada en la escasez. Y en eso le asuntó medio a medio este señor Marx. El comunismo, entendido no como estos sistemas políticos asfixiantes, aplastantes, y que además viven en la pobreza, sino que entendido como un mundo de superabundancia, se va a producir, inevitablemente. Pero como la raza humana, como nuestra naturaleza humana es tan complicada, aún ese paso hacia el paraíso, la abundancia, va a ser a través de crisis tremendas, incluyendo guerra, etc. Y este es un tema re complicado, re complejo, que espero seguirlo conversando en sus distintos ámbitos a lo largo de los programas que queden todavía de este portal. Y ya que estamos en el plano económico, en Argentina rebotaron otro poquitito, estando todavía muy bajas las bolsas, se valorizó un poquitito el peso argentino, y algunos políticos argentinos ya empezaron a respirar un poco más y dijeron que nosotros no vamos a ser Venezuela, y nosotros no vamos a ser como Venezuela, nene. Pero, ¿qué significa la frase no vamos a ser como? Les cuento una anécdota. En el año del Señor de 1969, estaba yo un día en la escalinata que conducía al casino en ese entonces llamado Pedagógico. Quizás existe ese casino, seguramente también la escalinata. Y habían 3 o 4 tipos a mi lado, y yo en un momento comenté, en este país en unos pocos años más vamos a vivir una situación de golpe y va a morir gente. Y se me rieron a gritos. Y la frase que me dijeron es, eso no va a pasar aquí en Chile. Yo lo dijeron en castellano. Eso no pasa en Chile, weón, ¿cómo se te ocurre? Este es un país distinto. Bueno, si uno dice, esto no va a pasar en Chile o esto no va a pasar en Argentina, queriendo decir que no va a pasar idéntico, claro, es probable, muy difícil que se repita idéntico. Pero no es necesario que se repita idéntico para que se repita el cuadro de miseria y de desastre de Venezuela en Argentina. Como no se necesitó en Chile que hubiera un golpe al estilo de los golpes que había en esa época en Bolivia toda la semana, para que hubiera un golpe militar, ¿o no? No fue necesario que fuera idéntico. Y les digo una cosa, las sociedades, se los he dicho muchas veces, son organismos extremadamente frágiles. Dependen básicamente y en última instancia de las acciones, de las decisiones, los valores, las creencias de millones de personas que interactúan buscando su máximo beneficio. Y que por un tiempo acuerdan relacionarse mutuamente de acuerdo a ciertas normas, cierto tinglado institucional. Pero basta que unos pocos de esos individuos rechacen la idea de seguir esas normas e incluso las ataquen directamente para que todo el tejido social se empiece a descomponer. Y es posible llegar a situaciones extremas. ¿Ustedes han visto películas tomadas, vistas aéreas de Alemania el año 45 con todas las ciudades aplanadas? Si ustedes le hubieran presentado ese cuadro, le hubieran dicho a un alemán de 1932 que iba a llegar un dirigente político que lo iba a conducir a una guerra que iba a dejar todas las ciudades aplanadas, se habrían reído de usted. Que eso no pasa en Alemania, le habrían dicho. Pero mire, está todo bien, aquí están los edificios, está todo andando. Claro, uno se engaña con eso, ve a su alrededor, ve que todo funciona como siempre y cree por lo tanto imposible de que vaya a haber algo
distinto a eso y sobre todo distinto en lo malo. No queremos hacernos ese cuadro. Entonces, en Argentina, claro que no va a ser como Venezuela, pues es un país diferente, pero puede descender muchos pisos más y acercarse lo suficiente a Venezuela como para ponerlo en la misma categoría. Y lo mismo cabe decir de Chile. Tengo también muchos mails de visitantes de este canal que, a propósito de los temas de las revueltas estudiantiles, las tomas, los saqueos en los mismos colegios por alumnos, por cabros chicos, la violencia, los llamados combatientes quemando camiones o matando gente, los tipos que han mandado bombas, en fin, cosas como esas. Dicen, pero ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va este país? Y ante eso yo conozco gente, alguno de ellos es un amigo mío, uno de los que me quedan, que me dicen, no, hombre, si estas cosas no pasan, mira, yo salgo en la mañana a correr por las calles de Santiago un poco, y está todo bien, o sea, no pasa nada tremendo, no pasa nada terrible. Claro que no pasa nada terrible hasta que pasa algo terrible. Es como cuando usted se siente perfectamente sano, como todos los días, y al otro día le hacen un examen y le descubren que tiene un tumor al cerebro y que le quedan 30 días. Así pasan las cosas. De forma que Argentina sí puede ser como Venezuela, entendido de una manera genérica y no al detalle idéntica a Venezuela. Eso es una especie de consuelo. Como sé que no puedo ser idéntico a Venezuela, entonces nunca voy a ser parecido siquiera a Venezuela. Hay una frase que usan mucho los yanquis y que tiene que ver con esto. Ellos dicen, shit happens. La mierda sucede. Y ahora, antes de irme, rápidamente les muestro un libro para los interesados en historia militar, que es este, La guerra secreta, de un gran historiador militar, Mac Haxting, que tiene que ver con la guerra de inteligencia entre los aliados y básicamente los alemanes. Los distintos sistemas de inteligencia que tenían, los grados de eficiencia que tenían, los medios que usaban, los trucos, las tragedias que hubo en esto. Es realmente súper interesante. Y cómo se crearon en este proceso de generar sistemas de inteligencia las bases de lo que son los sistemas de inteligencia actuales en Estados Unidos, especialmente. Aquí está el padre de la CIA. Aquí está detallado todo lo que fue el proceso que llevó a los ingleses a lograr descifrar la encriptación de la máquina Enigma de los alemanes. Y curiosamente ustedes van a encontrar en este libro, si lo leen, La guerra secreta, que la inteligencia más ineficiente de todas, contrario a lo que ustedes podrían creer, la tenían los alemanes, los cuales uno supone siempre tan eficientes. Era pésima. Pésima. La inteligencia, digamos, hacia afuera, no la inteligencia hacia adentro. Ese régimen estaba mucho más preocupado de reprimir, de ver dónde estaba la disidencia, de exterminar a los disidentes, porque hubo muchísimos grupos en Alemania disidentes, que en descubrir lo que hacían los aliados. Por supuesto, tenían un grado de inteligencia y detectaban mensajes, lo que se llama el tráfico, que es el intercambio, las comunicaciones por radio. Esa es una de las fuentes principales de la inteligencia de las naciones, es el tráfico. El libro es súper interesante. Y el otro libro, me lo sugirió esto una persona, me dijo, usted habla en general de su libro, pero ¿por qué no nos lee de repente un pedacito como lo ha hecho con libros que no son suyos? A ver si nos interesa. Y es lo que voy a hacer con las primeras líneas del primer capítulo de este libro, Grandes Invitados. Y el título de este capítulo es Los camaradas Stalin y Trotsky, y el tema es de fines y medios. Y entonces parto diciendo, pese a todo lo que puedan aseverar con engolada arrogancia los académicos, desde siempre más inclinados a pastar apaciblemente en las praderas del pituto y a intrigas para aumentar sus fondos de investigación que a la auténtica y humilde búsqueda de la verdad, sépase que hay entre los infinitos universos paralelos que postula la física moderna, uno muy parecido al nuestro, aunque con algunas diferencias importantes, al punto que en aquel ni Stalin ni Trotsky murieron en la época y circunstancias como sucedió en el que vivimos. En ese universo alternativo, ambos gozan de muy buena salud e incluso uno de ellos está preparando los papeles para su expediente de jubilación. ¿Sigo? No voy a seguir. Aquí otro día seguiré con el próximo párrafo.
de este gran libro que es Grandes Invitados y que yo los invito. Hoy día mismo recibí como 3 mails diciéndome que lo habían comprado, que les gustaba mucho. Así que los invito a adquirirlo en este portal o en alguna librería, porque están muchas librerías, no solo en Santiago, sino que en todas las ciudades, casi en todas las ciudades de Chile. Y por supuesto está disponible también para los amigos que viven en el extranjero en Amazon. Y hay un amigo que vive en el extranjero que es George, que vive en Normandía, Francia, a quien le digo que espero que le haya llegado ya el libro que le mandamos, y si no, que me lo haga saber para hacerlo de nuevo todo el ejercicio. No siempre llegan los libros que uno manda en alguna parte, a veces se pierden o los transbordan en un avión, en la caja con esa mercancía va a dar a Uzbekistán, no sé. Y eso sería todo, amigas y amigos. Yo mañana voy a hacer el programa como siempre. Para mí no existen los feriados ni los días especiales. Mañana sábado voy a hacer un programa dedicado a un pensador que me lo han pedido mucho, que hable de él, y que es Friedrich Nietzsche. Hasta el sábado.